Buen día, mi nombre es Juan Felipe Rueda Avellaneda, soy estudiante de doctorado del programa en Procesos Sustentables de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hago parte de un grupo de investigación donde trabajamos sobre la gestión y valorización de los residuos sólidos. Y el día de hoy les voy a presentar el trabajo titulado Evaluación temporal de la huella de carbono de la gestión de biogás de sitio de disposición final en México. El metano, como se observa en esta figura, es el segundo gas con mayor contribución al calentamiento global, solo superado por el dióxido de carbono. Esto hace que el metano sea un gas clave a la hora de reducir y mitigar los impactos asociados al cambio climático. El metano antropogénico puede provenir de diferentes fuentes, como se puede observar en la figura. Puede provenir de la ganadería, del petróleo y del gas, y otras de las fuentes más importantes son los rellenos sanitarios. El metano en estos sitios está asociado principalmente a la generación y emisión del biogás. El biogás se produce cuando los residuos sólidos urbanos se depositan en el sitio de disposición final. Después de cierto tiempo, su fracción orgánica se comienza a degradar, produciendo el biogás, el cual está compuesto principalmente por metano, dióxido de carbono, nitrógeno y otros componentes. México, como se puede observar en esta figura, es el quinto país con mayores emisiones de gases de efecto invernadero asociados a sitios de disposición final. Esto hace que estos sitios, el específico sector de los residuos, sea clave a la hora de mitigar y reducir emisiones relacionadas con emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en el Acuerdo de París, en la COP21, México se comprometió que iba a capturar el metano en los sitios de disposición final para el año 2030. Esto significa que México pues tiene que decidir qué va a hacer con ese biogás, si se va a quemar o si se va a usar energéticamente, si se va a producir electricidad o si se va a valorizar para producir algún otro combustible. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es evaluar a escala nacional la huella de gases de efecto invernadero del escenario actual de gestión del biogás, así como de escenarios propuestos de quema y de generación de electricidad. Para cumplir este objetivo se traza una metodología de 2 pasos. En el primer paso se va a calcular cuánto biogás se está generando en cada uno de los sitios, y en el siguiente paso se va a hacer una evaluación ambiental donde se va a determinar la evaluación de la huella de carbono de 3 escenarios, del escenario base y de escenarios propuestos de quema y de generación de electricidad. Para la primera parte del potencial de generación de biogás, lo primero que se hizo fue determinar realizar una base de datos con las características de los sitios de disposición final, características como composición de los residuos, disposición anual de los residuos, su localización geográfica, entre otras. Esta base de datos se alimentó con información de 1.782 sitios que se encontraban en operación para el año 2016. Con esta información se alimentó el modelo de generación de biogás, que es este que vemos en esta ecuación, donde con este modelo pues se programó en Python para calcular las emisiones de gases de emisiones de biogás para cada uno de los sitios de disposición final, de cada uno de los 1.782 sitios. Este modelo pues fue alimentado con los factores, que se obtuvieron en la base de datos anterior. Esta evaluación también tiene un enfoque marcadamente temporal y espacial. Para la evaluación temporal se calculó la disposición de RCU para cada sitio de disposición final entre 1970 y 2100. Y para la evaluación espacial se calculó o se determinaron las coordenadas, se obtuvieron las coordenadas geográficas de los sitios de disposición final y se representaron geoespacialmente a través de sistemas de información geográfica. Para el siguiente paso de la metodología, para terminar la evaluación de la huella de carbono, para el escenario base, este es el escenario base donde se describe qué se hace actualmente con la generación del biogás, de cual pues una parte pues se va a venteo, otra parte produce electricidad y otra parte pues se captura y se quema. Para los escenarios propuestos, pues se va a evaluar el escenario de quema, es decir, qué pasaría si se quema todo el biogás en los sitios de disposición final, y qué pasaría si se genera electricidad, pues ya en los sitios que tengan la capacidad térmica para producir esta electricidad, y también pues se va a evaluar los créditos ambientales por el reemplazo de la electricidad convencional a partir de la electricidad que se podría generar en estos escenarios. En cuanto a los resultados del potencial de generación de biogás, aquí les muestro, esto es un mapa de la generación de biogás solo para el año 2020. Esto se hizo ya para todos los años de 2020 a 2100, pero aquí hicimos solo para el 2020. Y podemos ver que la mayoría de los sitios de disposición final pues tiene una generación relativamente baja.
Sin embargo, podemos ver que también hay otros sitios de disposición final que son menos, pero están produciendo más de 5 megametros cúbicos al año. Esto es importante, ¿por qué? Porque este valor fue el que determinamos como el valor crítico para establecer si era, o el valor mínimo para establecer si ese sitio de disposición final podía producir electricidad en un determinado periodo. En cuanto a evaluación de la huella de carbono, los resultados del escenario base, pues aquí les muestro el sistema de fronteras, ya con el balance o con el balance de los diferentes destinos del biogás, podemos ver que la mayor cantidad de biogás se está emitiendo a la atmósfera y una muy poca cantidad se está produciendo, se está llevando electricidad. Esto es solo para el año 2020. Ya para los siguientes años, pues aquí les muestro la tabla donde podemos, la figura donde podemos ver que, como podemos ver, la mayor cantidad de biogás pues es emitido a la atmósfera. Esto se debe pues a que hay una muy baja eficiencia de captura del biogás, un promedio de 37%, y también, como ya les mostraba, pues hay una muy poca cantidad de biogás que se utiliza para producir electricidad, ya que pues solo hay 8 rellenos sanitarios que cuentan actualmente con la tecnología para producir electricidad. En cuanto a las emisiones de este escenario, podemos ver que como se está liberando una gran cantidad de metano a la atmósfera, pues este biogás, este escenario pues va a tener una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que los créditos ambientales, podemos ver, pues son relativamente pocos, creo que son así mínimos, y esto se debe pues a que hay muy poca generación de electricidad, la cual pues va a reemplazar también a muy poca cantidad de electricidad convencional. En cuanto a la evaluación de la huella de carbono del escenario de quema, aquí podemos ver. Bueno, para este caso, para estos escenarios propuestos, se realizó también un análisis de sensibilidad para determinar aquellas variables que tuvieran cómo afectaban ciertas variables al desempeño ambiental de los diferentes escenarios. Por ejemplo, para la estrategia de quema, se evaluó unos diferentes escenarios de eficiencia de captura. Entonces, por ejemplo, para el primer escenario que se evaluó fue captura en rellenos sanitarios con una eficiencia del 37%, donde aquí se va a capturar el biogás solo en los rellenos sanitarios con esa eficiencia. El siguiente escenario es el de captura en sitios de disposición final con una eficiencia del 37%. Aquí ya no se va a capturar solo en los rellenos sanitarios, sino también en los sitios no controlados y en los sitios no controlados, serán todos los sitios de disposición final, con esta misma eficiencia, y el escenario de eficiencia de captura del 40%, donde se va a capturar en todos los sitios de disposición final, con una eficiencia del 40%, y así pues hasta llegar al 80%. Aquí podemos ver que el escenario con mayor generación o mayor impacto, en este caso mayores emisiones de gases de efecto invernadero, sería el escenario base, que es este de captura en región sanitaria del 37%, y podemos ver cómo la instalación de sistemas de captación en todos los sitios de disposición final puede reducir hasta en un 11% la cantidad total de emisiones, que sería la diferencia entre la curva negra y la curva en rojo. Sin embargo, también podemos observar que si se aumentara la eficiencia de captura en los sitios de disposición final hasta un 80%, la cantidad de emisiones que se podría reducir sería hasta un 71%, teniendo en cuenta pues toda esta área que se reduciría. Esto pues nos indica que no es importante solo aumentar la cobertura, los sistemas de cobertura, no llegar a todos los sitios de disposición final, sino también tratar de asegurar que esa eficiencia de captura pues sea bastante alta, que el sitio de disposición final tenga las características necesarias, una buena cobertura, la profundidad suficiente para o para generar para reducir la cantidad de biogás o de metano que se está generando. Perdón, para aumentar la captura, la eficiencia de captura de estos sitios de disposición final. Y también podemos ver que la brecha de emisiones entre estos escenarios, entre el escenario 37% en rojo y el escenario en verde, pues podría representar para el año 2020 el 20% del total de las emisiones del sector residuos. Para el escenario de generación de electricidad, aquí también pues lo que se hizo pues fue evaluar, para determinar el impacto ambiental, primero lo que hizo fue determinar el impacto ambiental que tendría la generación de electricidad de las diferentes matrices regionales. En este caso lo que se hizo, pues se dividió el país en 7 regiones, donde se calculó la matriz energética o cómo se generaba la electricidad para cada una de las regiones. Entonces podemos ver que cada región pues tiene una matriz energética diferente, y pues esto va a repercutir en el impacto ambiental que va a tener la producción de 1 gigawatt hora.
este caso podemos ver que las regiones del norte, por ejemplo, o del centro-sur, pues tienen una mayor cantidad de emisiones, esto sea que tiene una mayor cantidad de combustibles fósiles en su matriz, en sus tecnologías, mientras que la región del Golfo de México, pues tiene un menor impacto ambiental en la generación de electricidad, ya que tiene pues una núcleo eléctrica y tiene también una mayor generación. Esto va a decir que reemplazar electricidad en esta región pues va a tener menores créditos ambientales en comparación con la región del norte, donde va a haber mayor combustibles fósiles en la generación de electricidad y pues va a ser mayor el impacto ambiental que se produciría si se reemplaza la electricidad. Aquí también se realizó un análisis de sensibilidad a partir de qué pasaría si se reduce la cantidad de residuos que se disponen en los sitios de disposición final. Y también se evaluaron 5 escenarios. Un escenario base, que sería el escenario sin reducción de RCU, es decir, la disposición de los RCU continúa la misma tendencia, sigue igual. Y la reducción del 25%, donde se empieza a reducir la cantidad de residuos sólidos en un 25%, reducción del 50% y así pues hasta una reducción del 100%, con estas suposiciones para la eficiencia de captura y para la producción de electricidad. En cuanto a los resultados, podemos observar que obviamente pues el escenario base, donde hay una mayor escenario sin reducción de residuos, pues van a llegar más residuos sólidos urbanos a los rellenos, a los sitios de disposición final, y esto va a ocasionar pues que haya una mayor producción de biogás y por ende pues una mayor cantidad o mayor potencial de generación de electricidad. Esto indica que para este escenario, el escenario para el año de mayor producción de electricidad, que sería más o menos 2070, podría representar o suplir el 4% del consumo de la región noreste. Mientras que aquí podemos ver que independientemente del escenario que se tome, para el año 2020, la energía o el potencial de electricidad que se puede generar, pues puede llegar hasta 140.000, puede suplir el consumo de 140.000 hogares promedio en México. Aquí podemos ver pues ya la diferencia que tienen, el impacto que tienen pues los créditos ambientales. Podemos ver que es bastante superior el impacto que tiene el aumentar la cantidad de electricidad o la cantidad de gas que se da de electricidad en comparación con el escenario base. Podemos ver que hay una mayor cantidad de créditos ambientales en el escenario sin reducción de RCU, que sería el escenario base. Hay una mayor cantidad de créditos ambientales. Y esto, pues, si se compara con el escenario base, pues sería 13 veces más en comparación con el escenario base, ¿no? Sin embargo, podemos ver que a pesar de que hay una mayor cantidad de créditos ambientales en el escenario sin reducción, o el escenario sin reducción de residuos y disposición final, pues a pesar de que tiene una mayor cantidad de créditos ambientales, el impacto ambiental sigue siendo el más alto. ¿Esto por qué? Porque pues igual una gran cantidad de sitios de disposición final no alcanzan a llenar los criterios técnicos para producir electricidad y pues gran parte de este biogás pues también va a liberarse a la atmósfera y va a producir pues este impacto ambiental, el cual pues va a ser mayor, ya que los créditos ambientales pues solo representan entre el 1 y el 7% del indicador de cambio climático para los diferentes escenarios. Esto indica o muestra que pues a pesar de que la generación de electricidad puede mitigar las emisiones, pues también hay que pensar en la transición hacia otros métodos de gestión de residuos que tengan menores impactos o menores emisiones de gases de efecto invernadero y pues que se pueda reducir esta cantidad o esta brecha de emisiones. Como conclusiones, se demuestra que aumenta la eficiencia de captura en los sitios de disposición final, tiene un considerable potencial de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que puede mitigar hasta un 71%. El escenario base tuvo una generación de electricidad de 220 GWh al año para el año 2020. Eso es 85% menos en comparación con el escenario de disminución de disposición final. Esto conlleva que el escenario base tuviera 1.300% menos de créditos ambientales en comparación con los escenarios de reducción del uso de sitios de disposición final en el periodo 2020-2100. Y por último, la disminución en la exposición de residuos mostró menor reducción del impacto en el cambio climático, a pesar de que tenía menor impacto en la potencial generación de electricidad. Esto pues conlleva a que se deba buscar pues una transición en los métodos de gestión, donde se busquen métodos, bien sea como la incineración, la gestión anaerobia, otros métodos que logren disminuir pues esa cantidad de emisiones que se producen cuando se disponen los residuos en sitios de disposición final. Es alguna de las referencias utilizadas y muchas gracias por su atención.